Qué paciencia, gracias por la paciencia. A ver. Un saludo para Uruguay. Mi abuela era uruguaya. Él debe... Sí, sí. A ver, vamos a ver, esperar. Que estamos ya prestos a... Andrés MacLean, ahí anoté tu pregunta para hacérsela a Vicente. Lo único que necesitamos es saber cómo cuernos conectarnos. Vicente, si estás escuchando, manda un hola y ahí vemos cómo hacemos. Y respecto de lo que me preguntan por un libro que tenemos pendiente de hacer con Agustín, les cuento, Agustín está en España, nos está escuchando, mandó una pregunta para Vicente que le vamos a leer al aire. Y Agustín está escribiendo un libro académico de primera línea, muy, muy sólido, que le está llevando muchísimos años. Y lo sé que lo va a publicar, supongo que en el segundo semestre, y de manera tal que yo además estoy escribiendo otro libro a nivel personal, muy ligado a la historia argentina. Me está llevando mucho tiempo, pero... A ver. ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien el audio? Mm. Con Milei vamos a hacer un Instagram presumiblemente el jueves. A quien no veo es a Vicente. Vicente, si estás escuchando, manda un hola. Ah, ¿se escucha bien? Bueno. A ver, si Vicente está escuchando, perfecto, se escucha. Gracias, Agu querido, por estar ahí. A quien no encuentro es a Vicente. Y entonces, acá está Vicente. A ver. Acá está Vicente. Agustín, ahí está Vicente. ¿Qué hago? Comentame. Porque no damos pie con bola. Transmitir con Vicente. Toqué la carita de Vicente y dice esperando a Vicente Mazot. ¿Así? O... Ahí está. Vicente, lo logramos. Bueno, no, señoras y señores. Increíble. Bueno, espera. Bueno, pero mira, espera. Son La... Tengo que ir a otro lado, espera. No corto más, ¿eh? Ahí estamos, increíble. Esto es providencial, porque estamos hace 40 minutos tratando de conectarnos y son en este momento las 6:04, o sea que prácticamente llegamos en tiempo y forma. A ver. Ahí estamos. Bueno, les voy a explicar sobre todo para los que son del exterior que nos están mirando. Vicente es doctor en ciencia política, ha escrito más o menos unos 15 libros, por lo menos son los que yo tengo acá. A ver, que acomode la cámara. Ahí estamos. Yo estoy muy agradecido, Vicente, por su... ¿Escuchás, Vicente? Sí, escucho. No sé cómo sale y todo esto. Porque... No, estamos bien. Para mí, Vicente es el mejor pensador de habla hispana, no solamente para mí, sino para muchos. Su generosidad para con nosotros ha sido enorme porque no solamente dispone de su tiempo, sino que abrió Instagram para esta conversación y encima todas las peripecias que hemos tenido que pasar. Así que, Vicente, 1.000.000 de gracias. Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Ahora, yo en la pantalla estoy viendo, a vos te veo clarísimo, en mi pantalla hay como toda la gente que entra y que va haciendo comentarios. Si eso lo sí, bueno, la gente comenta, vamos a dialogar, la gente va a interactuar, y además yo tengo muchas preguntas que ha hecho la gente en las redes sociales preparándose para ahora. Entonces,
Vicente es doctor en ciencias políticas, ha publicado 15 libros, ¿está bien o alguno más que me olvido? No, 14 creo, poco importa. 14, bueno, ha sido director del doctorado de Ciencias Políticas de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y durante muchos años fue director del multimedio de la Nueva Provincia y fue secretario de Estado. Pero vamos a los bifes como dice la jerga popular. Vicente, ¿cuál fue la principal falla de Cambiemos como para no poder sostenerse en pie y perder las elecciones y durar solamente un mandato? Bueno, me parece que el error es un error inicial y es doble. Parte de un mal diagnóstico y después deciden una política pública de no ajuste, con lo cual pasan a depender básicamente de la buena voluntad o de la confianza suscitada en los mercados de deuda. Dicho de otra manera, si no iban a hacer un ajuste fiscal y necesitaban algo así como entre 30 y 35 mil millones de dólares, que es lo que necesitaba la Argentina para equilibrar sus cuentas públicas, vos básicamente, no teniendo un mercado interno de deuda, dependés básicamente de lo que está dispuesto a prestarte el mundo. El primer año le prestaron, el segundo año le prestaron, y el tercer año, yo diría, lo descubrieron. Y ese día se acabó Cambiemos. Era como jugar, Nicolás, a la ruleta rusa. Era suponer, dar por sentado, por la linda cara, por la confianza que suscitaba Macri, porque venían a modificar las bases del kirchnerismo. Por una serie de razones deben haber creído que durante 4 años le iban a financiar la fiesta Cambiemos. Pensar, financiar la fiesta era prestarle más o menos 120 mil millones de dólares, a 30 mil millones por año. Bueno, eso al Sí. segundo año se acabó y se terminó Cambiemos. ¿Y eso obedece a falta de convicción ideológica, a falta de agallas o a amateurismo político? O un poco de todo. Yo diría que básicamente es, vuelvo a repetir, un error fenomenal, a mi juicio infantil, de diagnóstico. Claro, Si vos no sabés dónde claro. estás parado, o vos crees que estás parado donde no estás parado, desenvolvés en el tiempo una estrategia que termina no sirviéndote para nada, porque el diagnóstico inicial es fundamental. Yo siempre digo, suelo repetirlo, no es una frase mía, es una genialidad, pero es de el mariscal von Moltke, prusiano, de la época de Bismarck, y Moltke decía una cosa que vale para la política, para la economía, para la vida, pero él lo refería a lo que era su métier. Y es así la frase: no hay plan de Estado Mayor que resiste intacto las primeras 24 horas de combate. ¿Qué quiere decir esto? Que vos en una mesa de arena podés hacer una cantidad de cosas en la medida en que el diagnóstico que tengas de las fuerzas que te van a enfrentar, no en una mesa de arena, en el campo de batalla, sea correcto. La estrategia, como nunca resiste intacta las primeras 24 horas de combate, vas a tener que modificarla. Pero si el diagnóstico del cual partiste está bien hecho, vos podés modificar la estrategia. Si está mal hecho, es muy difícil hacerlo. Y lo que sucede con Cambiemos es que Durán Barba, o quien fuese, o porque Macri estaba dispuesto a ser convencido, le dijeron, punto número 1, no hagas un raconto hacia atrás de lo que recibiste, primer error. Vos te acordás que, a mi juicio, en un acto inicial mamarrachesco, cuando toma el bastón de mando, se pone a cantar en uno de los, y a bailar ridículamente en uno de los balcones de la Casa Rosada al ritmo de Gilda. Era un diagnóstico, yo diría, alegre, de carnaval. Bueno, lo que tendría que haberle explicado al pueblo argentino es que había recibido una catástrofe. Entonces, primera pifia, no darse cuenta de dónde estaba parado. Segundo, creerle a Durán Barba que como la economía y la política es una cuestión, es hacer hacia adelante, cosa que es cierto, había que dejar el pasado atrás y no que había que decir nada. Y que la Argentina no aguantaba un ajuste y que por lo tanto había que seguir endeudándose. Fíjate vos que qué tanto aguantó el ajuste que terminó haciéndolo en su último año y medio de gobierno.
y no explotó, perdió las elecciones, pero no explotó. Y, bueno, ¿y ahora dónde estamos parados? En un polvorín. Total, porque a la herencia que recibe, hay un eco que no sé si sale, no sé si vos lo sentís, yo lo siento. No, pero no, se escucha perfecto. ¿Te escucha bien? Perfecto. Te diría que a la herencia que recibe Alberto Fernández, que es una herencia envenenada, yo diría corregida y aumentada, porque tiene que cargar con una deuda externa fenomenal. O sea, Se supone, Alberto recibió un país peor que el que recibió Macri. en un sentido sí, porque no es que la deuda externa sea una cifra inconmensurable, es que la Argentina no puede pagarla. No está en condiciones de pagarla, o está en condiciones de pagar muy poco. Bueno, a esa herencia le tenéis que agregar el coronavirus. Entonces, estamos en un polvorín. Yo creo que esto lleva un rumbo de colisión inevitable. Cuando levanten la cuarentena, en 40, 50, 60 días, levantarla de manera total. Es decir, que levanten la cuarentena sin, en esto, por Dios, afilar una desvergüenza respecto de San Luis, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero. Pero la economía argentina, el 90% es provincia de Buenos Aires, capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Entonces, si vos en todos los demás lugares levantás la cuarentena y acá no, estamos en la misma. Yo creo que esto todavía nos va a llevar 30, 60 días más. Bueno, cuando termine la cuarentena, una cantidad de cosas que no se están viendo, a mi juicio solamente percibimos la punta del iceberg, van a aflorar en toda su magnitud. Y ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a estar frente a la crisis más brutal que haya conocido la Argentina desde el año 1929. Y yo creo que en algunos casos peor que la del 29. Eh, bueno, pero dicho sea de paso, en la gran crisis de 1929 Argentina salió bastante rápido. Bueno, entre otras cosas porque cuando entramos a la crisis, la Argentina era una de las primeras 10 economías del mundo. Claro, Y claro. fue el primer país del mundo occidental que sale en 1935, más o menos. No lo digo yo, lo dicen los grandes historiadores económicos. No hay más que leer el Sí. libro de Liach y se me escapa el otro nombre, o Cortés Conde, para darse cuenta, no lo rápido que salió, pero que sí fue el país que, en función de cómo estaba, y aún con el golpazo fenomenal que había sufrido, claro, la economía argentina era una economía muy sólida porque el país era sólido. La Argentina de hoy es un país africano que debe estar entre los peores del mundo en muchas cosas y cuya capacidad de reacción es mínima. De modo tal que yo creo que vamos a enfrentar una crisis económica y social como la que nunca hemos visto. O sea, ¿a vos te preocupa más la economía que la pandemia? Muchísimo más, muchísimo más. Eso no quiere decir que haya que descuidarse, quiere decir, yo, y esto vale para mí, eh, estoy viendo a alguien que manda un mensaje, es Pablo Gerchunov, gran historiador económico argentino, el nombre que me faltaba. Yo creo que hay una histeria colectiva en el mundo. Eh, Vos comparás, confrontás datos, y el otro día estaba leyendo las críticas o los comentarios de un español. España tiene muertos, no sé si llegaron a 30.000. Los distintos tipos de gripe el año pasado se llevaron a 400.000 españoles. Escuchamos por ahí que iba a haber 2.500.000 muertos en los Estados Unidos. Falta un poquito para eso, ¿no? Es cierto, es el país con más muertos, 60.000. 2.500.000. Yo creo que acá se han dicho pavadas, macaneos de cualquier tipo, tamaño y color. Eso no significa que no sea una pandemia gravísima. No voy a hablar de lo que no sé desde el punto de vista médico. Creo que en muchos casos está exagerada, pero ciertamente a esta altura del partido me preocupa mucho más las consecuencias económicas y sociales de la peste que la peste en sí misma.
O sea que las medidas tan restrictivas que estamos teniendo te parecen exageradas. En Argentina, porque Argentina, mira, la otra vez hablaba hace una semana con una amiga mexicana, pues yo cumplí 45 años el 22 de abril. Solo, la pasé solo. Y me decía una amiga, ¿por qué no invitar 4 o 5 amigos a comer una pizza? Porque es ilegal, le digo, no lo puedo hacer. Me dice, bueno, en México podemos hacer reuniones hasta 10 personas. Y México está al lado de Estados Unidos. Y entonces Bueno, tienen un nivel de flexibilidad. ¿Eh? no, sin duda. Alguien te podrá contestar contra eso y no es un mal argumento y no hay que restarle mérito a lo que desde el punto de vista sanitario hizo o ha hecho hasta aquí el gobierno. Te podrían contestar, repito, que la Argentina es uno de los países con menos muertos en el mundo. Y en eso llevan razón. Y desde ese lugar, la explicación sobre la cual o con base en la cual ha actuado el gobierno, y Alberto Fernández no se cansa de repetirlo en cuanto lugar va, es que él prefiere no tener 10.000 muertos, aunque tenga un problema económico de magnitud. Yo creo que el haber optado esto o aquello, o lo uno o lo otro, a esta altura del partido, no en el inicio, me parece que se puede convertir en un error de magnitud. De todas maneras, creo que cuanto antes se salga, desde el punto de vista productivo, aquí hay formas de salir por franjas etarias, por zonas geográficas, etcétera. Pero en la medida en que en la capital y Gran Buenos Aires se abroquele en un aislamiento puro y duro, creo que las consecuencias ya no se pueden evitar. Podrá atemperar, Hola, hola. tener a mi de catástrofe económica y social que se nos viene encima. Acá, bueno, Agustín Laje desde España pregunta, le mandamos un abrazo inmenso. Mirá que las preguntas de la gente son caóticas, van de un tema a otro, Un sin poco un hilo la conductor. conversación, Nicolás. ¿Cómo? No te escucho. Sí, ¿Ahora? sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora a ver, te escucho, te escucho. Agustín Laje, que le mandamos un cariño enorme, que está en España haciendo un máster en Navarra. Ah, bueno, tú Pregunta también. dice, ¿podría decirse que la tensión entre lo nacional y lo global, o como últimamente se expresa, entre el globalismo y el patriotismo, ha encontrado un punto de aceleración a causa de la pandemia? Mira, que estamos en un mundo globalizado en donde eh, se acortan los espacios y los tiempos, donde el centro parece no estar en ningún lado, donde se desterritorializan la economía, las finanzas, las comunicaciones, de eso no cabe ninguna duda. Creo que este mundo es el mundo de la globalización. Y al respecto me parece que abrir un debate es ridículo. Ahora, en la globalización se ha tratado de borrar, se ha tratado de negar el peso que todavía tiene como forma de ordenar el espacio político a los estados-nación. Esa es la verdad. El Estado-nación es una de las tantas formas que ha inventado el género humano para ordenar el espacio político. Así como hubo antes polis, imperios, hoy estamos con estados-naciones. Ahora, estados-naciones que tienen que convivir, que se explican y complementan mutuamente con la globalización. En la pandemia, en la pandemia, Sí. lo que ha sucedido es que, y esa la claridad, digamos, está a la vista, no hay que explicarlo mucho. ¿Qué ha hecho cada país? Olvídate de Estados Unidos por ahora. ¿Qué ha hecho Europa? Nos cansamos de hablar de... Yo soy un defensor de la Europa de las naciones. Eso no quiere decir que no puedan unirse en una unión. Se cansaron de hablar de la Unión Europea, la burocracia de Bruselas, etc. ¿Qué hicieron todos los países en cuanto estalla la pandemia? Cerraron las fronteras. Cada uno se abroqueló en los españoles en España, los franceses en Francia. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de que Europa existe es relativamente cierta. Existe desde el punto de vista económico en parte.
Ahora, las fronteras nacionales son tan agudas, tan todavía fuertes, tan entrañables, si vos querés, que a la primera de cambios, en un hecho de carácter extraordinario, lo primero que hacen es cerrarse en sus fronteras. No sé No, y si eso además, contesta lo de Agustín, pero perfecto. No, no, perfecto. E incluso me viene a la mente que uno de los flexibilizadores era Boris Johnson y terminó en un papelón, porque él mismo se contagió de coronavirus. sí, Eh, pero fíjate lo que sucede. Hoy está en los diarios que el 63% de los habitantes de la crisis. También hay que mirarlo con cierto cuidado a los grandes diarios y los grandes comentaristas que desde hace, yo te diría, en el caso de Trump o en el caso de Bolsonaro, lo vienen volteando desde el día siguiente, por supuesto, volteando en sus análisis, ¿no? A Johnson también, a cualquiera que contradice, yo diría, el credo único de la globalización y de la Europa unida, etcétera, es un fascista, es un nacionalista trastornado, etcétera, etcétera. Muy bien. Boris Johnson, que en eso hizo, es decir, se fue de la Unión, ganó el Brexit, le dijeron de todo. El 63% de los ingleses lo apoya. Mi pregunta es, ¿son 63% de fascistas? Es decir, hay mucha gente que les gusta la democracia cuando los números les sonríen. Pero cuando gana Bolsonaro, Trump o Johnson, resulta que ellos saben más que el pueblo soberano. ¿Cómo ves estos fenómenos en donde yo incluiría a Vox? Bueno, países de Europa del Este como Polonia. Se habla de una nueva derecha, incluso el Frente Nacional en Francia, no, digamos, hay como una suerte de, así como la izquierda ha ido cambiando a lo largo de, pues, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, etcétera, ahora hay como aflora una nueva derecha. En Argentina no, en Argentina seguimos siempre en calidad de espectadores en el mundo. Pero, ¿qué opinión te merecen y cuáles serían ¿por qué se caracterizan estos nuevos movimientos? ¿Cuáles serían las características de estas nuevas expresiones? Yo creo que hay, sobre todo en Europa, muy claramente, uno podría sumarle en eso a Trump o a Bolsonaro, pero de momento hagamos un primer análisis respecto de Europa. Eh, Tienen un común denominador, aun cuando son también manifiestas las diferencias que las separan. El común denominador, a mi juicio, el más fuerte, el que de alguna manera está llamado a mantenerlas unidas y que explica la generación, el surgimiento con muchísima fuerza de estos movimientos que hasta hace unos años o no existían o eran intrascendentes desde el punto de vista de su fuerza política, es el hecho de la inmigración indiscriminada. De no haber ocurrido los problemas vastamente conocidos del Medio Oriente que generan la guerra en Siria y en Libia y en otros tantos países que obligan a millones de personas a buscar amparo en el continente europeo, seguramente estas fuerzas hubiesen seguido siendo lo que eran, no pasaban del 4, 5, 6, 7%, 10 a lo sumo. Pero el dato de la inmigración, que te cambia una cultura, que amenaza a cambiarte tu forma de vida, el caso más, yo diría el caso arquetípico, Francia. Francia en el 2050 va a ser un país semi-musulmán, si siguen así. Entonces, esa desesperación genera una reacción común desde países que hubiesen sido impensados o impensables que produjesen movimientos de este tipo, como los países nórdicos, hasta Italia, Hungría, Francia, el mismo Alemania. Entonces, común denominador, son derechas, Nicolás, yo llamaría derechas identitarias. Identitarias. Y básicamente su lema es bastante común. Primero mi país. Primero mi país, y mi país lo defiendo
no de cualquier inmigración, de las inmigraciones ilegales de conglomerados humanos que no tienen nada que ver con la cultura, la tradición, la religión, el lenguaje, etcétera, de cada uno de esos países europeos. Eso es lo que los une. ¿Cuáles son sus diferencias? Que cuando se dan las elecciones de la comunidad, de la Unión Europea, la gran estrategia, el objetivo que tratan de lograr muchos de estos movimientos es ir unidos, a los efectos de tratar de ver si pueden convertirse en la segunda fuerza. No pudieron ir unidos. ¿Por qué? Porque, y aquí están las diferencias, por ejemplo, su relación con Putin o con Trump, no con los dos. Su relación eventualmente con China y con lo que se ha denominado la nueva ruta de la seda y las inversiones chinas en Europa a cambio también de ventajas, muy recusado por los Estados Unidos, que a algunas derechas europeas no les gusta nada y a otras les gusta mucho. Entonces, me parece que hay un anclaje muy importante en el hecho de defender sus tradiciones, sobre todo en contra de una inmigración indiscriminada, y unas diferencias que vamos a ver cómo se administran, que a futuro pueden crecer o decrecer. Lo que yo creo, Nicolás, que no va a cambiar es el hecho de la inmigración, con lo cual tenemos derechas identitarias en Europa por bastante tiempo. Para rato. Acá nos manda un mensaje un amigo común, Marcos Pino de Escobar. Mandale un Que gran saludo a Marcos. Nos está viendo desde Portugal. Portugués. Sí, señor. Morraciano. Claro. Dice, decía Morraz que la República gobierna mal pero se defiende bien. Si por República entendemos un régimen demoliberal, ¿hasta cuándo estará en condiciones de defenderse? ¿Qué más tiene que suceder para que la gente entienda que es necesario un cambio de régimen? En eso ¿Te la leo de vuelta? No, ¿Eh? tengo alguna disidencia. No, digo que tengo alguna disidencia con Marcos, porque Morraz, que era un nacionalista francés, aunque su pensamiento es universal, defendía la monarquía como el gobierno tradicional y, según él, más conveniente para Francia, en función básicamente de la historia y la tradición gala. Pero no hacía extensiva esa defensa de la monarquía indistintamente a todos los demás países del mundo. De por lo tal que yo creo que lo dicho por Morraz valía para Francia. Gobernaba mal la república en Francia, según él. Eso no significa que en todos lados las repúblicas gobiernen mal. Correcto. No me animo a hacer extensivo al mundo algo que puede ser cierto, o pudo ser cierto en época de Morraz, creo que ya no lo es. Incluso según el empirismo organizador de Morraz, uno puede tomar datos de otros países donde la república, el sistema republicano ha sido exitoso, en otros no. Obviamente. Porque este es uno de los libros... Sí. Sí. Sí, dale, te escucho. No. Este es uno de los libros tuyos que más me marcó, que obviamente no lo podemos... Esta es tu tesis doctoral, creo. El poder de los factos. No lo podemos explicar porque no tenemos tiempo, pero digamos que hay un poder formal y hay un poder real, digamos, ¿no? En el caso de la Argentina, para volver un poco al pueblo, el poder formal sería el Estado de Derecho, la Constitución, pero ¿cuál es el poder real en Argentina? El poder fáctico. No siempre lo fáctico y lo normativo están disociados. Estados Unidos es un caso, a mi juicio, muy interesante, que pasa a ser un arquetipo, además por el éxito que ha tenido desde la independencia de las viejas colonias inglesas hasta la fecha. Es un arquetipo, decía, en donde se ve claramente cómo lo normativo condensado en la Constitución y lo fáctico se explican y complementan mutuamente. La Argentina, por oposición a los Estados Unidos, es
el ejemplo contrario. Aquí lo normativo ha ido disociado de lo fáctico desde nuestra Constitución de 1853 a la fecha, a veces de manera mucho más aguda y más acusada que otras. Pero lo que existe en la Argentina, y es básicamente producto de una constitución, la constitución alberdiana, como vos sabés, tiene un marcado sesgo presidencialista. Eso lo toma Juan Bautista Alberdi del experimento portaliano de Portales en Chile, que no tiene nada de malo, dicho sea de paso. Ahora, ese presidencialismo exacerbado ha terminado en la Argentina, y esto es puramente fáctico, reemplazando al poder de las instituciones. Cuando las instituciones faltan o son cascarones vacíos, como de ordinario ha sucedido en la Argentina, el vacío que genera instituciones sin peso, alguien lo ocupa por aquello de que la naturaleza tiene horror al vacío. En nuestro caso, ese vacío ha sido cubierto por el presidente de la República. Y el presidente de la República es el principal poder fáctico, al margen de los anclajes normativos que tiene el presidencialismo en la Argentina, en nuestro país. Aquí hay una constitución que se cumple a medias. Entonces, no es cartón pintado, no es un cuadernito al cual nadie le lleve el apunte, pero hay mucho más poder en Balcarce 50, es decir, en la Casa Rosada, que en el texto de la Constitución. El nuevo gobierno tuvo como diferentes caracterizaciones. Por un lado, en tono de burla se decía Alberto Fernández Albert Títere, como que iba a ser un personaje maniobrado por el ala dura del kirchnerismo, particularmente por Cristina Kirchner. A mí me dio la impresión de que a partir de la pandemia él adquiere cierta mayoría de edad, porque es como que adquiere un protagonismo y pareciera que su gobierno empieza a tomar, no sé, un perfil autónomo. ¿Vos creés que esto es así? ¿Es una exageración decir que es un pelele de Cristina? ¿Tiene poder suficiente? Mira, yo haría una distinción. Primero, creo que no tiene nada de pelele. No hay punto de comparación con Héctor J. Cámpora. No es un Scioli más bajo y con bigotes. Nada que ver. Es un hombre que tiene carácter. De eso no cabe ninguna duda. De modo tal que yo eso lo descartaría. Me parece que una cosa es tratar de hacer acción psicológica o creer que se puede hacer política o hacer un análisis desmereciendo la entidad de una persona, porque decirle que es un pelele es desmerecerlo. Y otra cosa es distinguir, y acá entro en el análisis que a mí me interesa, lo que yo llamaría cogobierno respecto de cohabitación. Aquí me parece que cohabitan dos personas que tienen poder. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, hasta aquí, desde el 11 de diciembre, nadie me parece que puede decir con seriedad que la vicepresidente se ha metido en el manejo diario de los asuntos públicos. La administración pública, más allá de que la mitad puede estar copada, si quieres decirle así, por gente que responde al Instituto Patria, pero la administración pública, quien la lleva es Alberto Fernández. Los principales ministros los nombró el presidente de la Nación. Suponer que Cristina le marca la cancha, me parece que es estar mirando otro canal. Ahora, los dos tienen poder y los dos tienen, a mi juicio, proyectos distintos. Como no son tontos, bueno, hoy ha sido un día que sí lo podemos recuperar. Ahí está. No sé si se escuchaba. Pero la idea central quedaba clara, quedaba clarísima. Una cosa es que gobiernan, cohabitan un mismo espacio político.
¿Y no se va a desatar una interna? No, ¿hay una interna en ciernes o por ahora cohabitan en términos amables? Hay una interna más en las segundas y terceras líneas que entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. No significa que no tengan proyectos distintos, pero lo que no creo es que piensen muy distinto. Esta idea de que Cristina es la mala y Alberto Fernández es el bueno, que Cristina es la maximalista y Fernández es el cuerdo, que Cristina nos quiere llevar a Venezuela y Alberto quiere hacer una república constitucional como la Suiza, me parece que es el cuento del tío Pistolas. Es un invento, es realmente una construcción que a mi juicio no resiste el análisis, te digo sinceramente. Los proyectos son distintos, pero piensan bastante igual. Vos sabés que hay 2 o 3 tópicos que alarmaron a mucha gente. Por un lado, tiene que ver con el impuesto a la riqueza, una medida de sesgo clasista. Sí. Por otro lado, la polémica inherente a los médicos cubanos. Por otro lado, ciertos rasgos de la política internacional, de no llamar a Maduro dictador, bueno, en fin. ¿Vos creés? Muchos dicen que la Argentina va camino a una venezualización. ¿Te parece una exageración? Totalmente. Eso no quiere decir que no estemos en un problema que es de órdago. Eso no supone que no haya simpatías que están a la vista de cualquiera y que vienen de lejos, por lo menos del 2003, entre el kirchnerismo y Maduro. Eso no es echar en saco roto el hecho de que si Fernández tuviese que elegir un gobierno en Venezuela, preferiría el de Maduro, como Cristina Kirchner. Y que por eso, en definitiva, también no lo hayan criticado. Y hagan firuletes con el Grupo de Lima, etc. Todo eso es cierto. Ahora, de ahí a suponer que vamos a Venezuela, me parece que hay un abismo, te digo sinceramente. Es tan distinto Venezuela de la Argentina. Las fuerzas en pugna son tan diferentes. La relación que existe entre el gobierno y la oposición es tan distinta. El peso que tienen las Fuerzas Armadas y la forma en que fueron compradas las Fuerzas Armadas en Venezuela, que son el soporte del régimen. Aquí no se podría hacer, unido al hecho de los, yo diría, vasos comunicantes existentes allá, inexistentes acá, muy importantes desde el punto de vista del manejo de la seguridad que tiene Venezuela con Cuba. Yo no creo en absoluto que Venezuela esté a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina está el default. A la vuelta de la esquina está un crecimiento brutal de la pobreza que nos va a llevar al 50%. A la vuelta de la esquina está una mega inflación. A la vuelta de la esquina no está Venezuela. Correcto. Mira, otro amigo, Luis Vidili pregunta, le mandamos un abrazo. Por supuesto. Si Alberto Fernández se aferra tanto al coronavirus como única alternativa para conservar una imagen, porque él pareciera que la economía es un asunto que lo ha dejado muy relegado. No creo que no le preocupe, pero digamos, él como triunfo político lo que exhibe son los bajos índices de mortalidad, ¿no? Y está bien en hacer eso porque, primero, no hay nada más importante que la vida. Segundo, porque hasta acá le ha ido muy bien. De modo tal que uno tiene que ser en esto ecuánime. Yo no hago análisis político para transparentar mi ideología. Y por lo tanto, creo que hasta aquí le ha ido muy, pero muy bien. Ahora, como no es un tonto, él sabe perfectamente bien las consecuencias económicas que tiene esto. Lo que sucede es que no encuentra la forma de compatibilizar las dos cosas. Por calado intelectual, por la incompetencia del grupo que convocó para acompañarlo en la función pública, porque el Estado argentino está quebrado por los 4 costados y no se pueden hacer otras cosas. Ponele la explicación que quieras, Nicolás. Lo cierto es, yo creo que se da cuenta, pero no tiene solución. Él no tiene una solución a la mano. De modo tal que yo creo que se va a seguir aferrando a la coronavirus. Al manejo sanitario, que es de lo que le ha ido bien. Uno de los libros tuyos que más me gustó y que sé que estás preparando una versión ampliada es La excepcionalidad argentina. No vamos a hablar del libro porque aparte queremos que la gente lo compre.
cuando salga. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es el rasgo más excepcional de la Argentina? Bueno, la excepcionalidad argentina básicamente ¿en qué consiste? Que de ser el último orejón del tarro del gran imperio español en América, suponiendo que la Argentina haya nacido en 1810, no nació en 1810. Cuándo nació es imposible saberlo, porque uno no puede establecer sin falla de matiz para ninguna nación histórica el momento en que nace. Lo que sí sabemos es que en 1810 es la cabeza de los revolucionarios de Mayo, porque sí fue una revolución, pero no fue una revolución nacionalista en el sentido de que se pueda entenderlo con base en el principio de la nacionalidad. Eso no estaba en 1810. En algún momento, entre 1815, 1820, no sé, 1830, puede haber nacido la Argentina. Pero supongamos por una razón de economía de términos que nació en 1810. Ese país que nació en 1810, en 1940 era una de las primeras 10 economías del mundo, que le permitió al famosísimo premio Nobel Colin Clark, de origen australiano, hacer un pronóstico que fue fallido, pero que en última instancia tenía sentido hacerlo, y que era este: si la Argentina sigue creciendo de la misma manera que lo ha venido creciendo, haciendo hasta ahora, 1940, en 20 años más, va a ser el tercer país en Producto Bruto per cápita detrás de los Estados Unidos y Australia. Excuso decirte que en 1960, 1962, la Argentina no era el tercero, ni el quinto, ni el décimo, ni el 20º, ni el 30º. Entonces, ¿en qué consiste la excepcionalidad? Una serie de generaciones, entre 1810 y 1940, es decir, en 130 años, transformaron un erial en una de las 10 primeras economías del mundo. Entre 1940, poco más o menos, y el 2020, transformamos ese país, que era un ejemplo, y en el cual muchos creían que iba a ser el segundo en el mundo, en este país africanizado, pobre, desarticulado, invertebrado, que conocemos. Nada más excepcional que eso. La excepcionalidad de haber generado en 130 años obrar un milagro virtuoso, y en otros 130, o menos, mucho menos 80, transformar eso virtuoso en un milagro vicioso. Las dos cosas son excepcionales, ¿eh? Eso es básicamente la tesis del libro. Perfecto. Mira, voy a mostrar muy rápidamente un libro de Vicente Massot sobre José Antonio Primo de Rivera, un ensayo sobre Esparta, una tesis sobre Maquiavelo, Spengler, Weber, en fin, hay muchos otros libros de divulgación más masiva. Pero ¿por qué mostré estos libros específicamente? Después otro libro sobre Bismarck, que antes de que termine la charla lo vamos a sugerir. Vos no escribís para el gran público. Esta es la impresión que yo tengo. Y te lo que que me compres. Sí, dale. No, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué te cuento esto? Porque quería dar pie a un comentario que una vez le escuché decir a Horacio Berbisky. Él decía: yo escribo para 500 personas. Yo no escribo para multitudes, yo escribo para 500 personas que me interesa que me lean. Una especie de círculo rojo en el cual él pretende influir o darse a conocer. Yo sé que con Berbisky vos, desde el punto de vista ideológico, no tienes nada que ver, pero digo, ¿te sentís identificado con ese razonamiento? Mira, creo que Horacio Berbisky, cuando escribía en página 12, escribía para un círculo rojo. Y desde ese punto de vista, sus artículos eran muy leídos y tenían, sobre todo en el gobierno kirchnerista, o tuvieron una gran influencia, sobre todo respecto a la política de derechos humanos. Obviamente yo no estoy en la cabeza de él, no puedo corregirlo, no puedo enmendarle la plana, porque sería ridículo. Creo que los libros que escribió, tipo Robo para la Corona, no estaban pensados para 500 personas, pero bueno, por ahí él cuando se sentó a redactarla, su objetivo era eso,
y otra cosa tasó el sastre, como dice el dicho, y vendió 120.000 ejemplares. Sí, Yo soy un clásico. consciente que hay determinados tipos de libros que he escrito, el de Spengler, el de Max Weber, el de Esparta, que son para 500 personas con buena suerte. Hay otros, los dedicados a la historia argentina, que siempre son para una ínfima minoría, y me remito a las ventas. Yo no he vendido nunca he vendido menos de 2.000 libros y nunca más de 5.000. Eh, Bueno, no, si no eso son te malos contesta. números, ¿eh? No, No no son son malos malos números, números. por supuesto. Es una minoría insignificante. Los españoles le llaman a ese target, eh, eh, que no es ni el que lee Corín Tellado, sin desmerecer a Corín Tellado, pero hay un público para eso y es muy digno, y por ahí es mucho mejor que el mío, pero no importa. Y hay uno que es absolutamente académico. En el medio, los españoles han encontrado una definición que me parece buenísimo. Divulgación culta. Es para eso. Es una divulgación. Ahí Agustín Laje dice, Vicente es nuestro ídolo intelectual, un grande total. Ah, bueno. Así que, y eso que allá debe ser tarde, creo que son las 12 de la noche, así que, Agustín, fuerte abrazo, hermano, Fuerte y abrazo, suerte con el... Alejandro. Sin duda. Vos sabés que hace poco, que yo, un par de meses, se viralizó un video tuyo del año 94 en el programa de Grondona donde estaba Dante Gullo, Eve de Bonafini, Carlotto, todos en una mesa y otros personajes que no me acuerdo, vos en un costado, Grondona te da la palabra y le tiraste 100 misiles, fue un video muy del año 94. Tranquilamente, esa discusión, el video completo no está, se podría dar ahora, en el 2020. A mí la década del 70 me apasiona como objeto de estudio, y acá tenés un libro tuyo sobre la década del 70. Ahora, ¿por qué no podemos? Esto fue hace 50 años. ¿Por qué no nos podemos despegar de un episodio desdichado, todo lo que vos quieras, pero hace 50 años de esto? ¿Por qué es política de Estado y discusión recurrente? Porque ese video donde aparecías vos tranquilamente, esa discusión podría darse la semana que viene en un programa de televisión. Yo te diría con odios corregidos y aumentados. Bueno, en parte te diría que los argentinos tenemos una peculiar, no encuentro la palabra, deficiencia, si vos querés, para ponernos de acuerdo sobre aquello que nos une. Y en general echamos nafta al fuego en aquello que nos desune. La segunda explicación tiene que ver con una convicción absolutamente personal, y es que hay problemas, sobre todo cuando están mezclados la vida y la muerte, con una fuerte carga ideológica, pero se da en muchas otras cosas, hace a la política. Los grandes problemas políticos, Nicolás, no siempre tienen una solución definitiva. Es decir, cuando vos no sabías lo que era sumar y no conocías los números, 1 más 1 podías poner X, 4, no saber de... Ahora, a partir del momento en que entendiste lo que era un número y lo que era una visión, 1 más 1 es 2 y no es discutible. En la política, como no hay una necesidad física, como no hay tal cosa como la matemática, todo es materia de opinión y de discusión. Y entonces las soluciones definitivas a los grandes problemas no siempre son fáciles. A lo que uno por lo menos debería aspirar en primera instancia es a un acuerdo de carácter provisorio. Una amnistía no cierra un problema, pero al menos le pone un coto a la extensión de ese problema. Estoy hablando ahora de la guerra civil de los 70. La tragedia que padecemos es que en 50 años no hemos podido ni siquiera llegar a un acuerdo provisorio. Y por lo tanto,
mucho me temo que el problema habla de solucionarse cuando todos los participantes, directos o indirectos, hayan desaparecido de esta tierra. Solamente el tiempo arregla ese tipo de problemas, por lo visto. En otros lugares, vos pensás que desde la primera amnistía que se conoce, al menos en el mundo occidental, y que está registrado en la historia, que después del gobierno de los 30 tiranos en Atenas, la democracia ateniense lo que hace es prácticamente borrar la idea, es casi un intento de borrar la historia. Queda prohibido ocuparse de un gobierno cuyos principales cabecillas, solamente los principales, habían sido condenados. Pero después se los saca directamente del libreto de la consideración pública. Prácticamente está prohibido hablar del tema. Estoy haciendo una descripción muy general. Sí, hablar del tema desobedeciendo al catecismo oficial, porque hablar del tema en consonancia con lo institucionalmente establecido, eso está perfecto. Bueno, por lo que quieras. Lo que digo es lo que en todos los países, en general, se ha logrado hacer, en mayor o menor medida. La Argentina creo que figuramos primero en el ranking mundial de odios generados hace 50 años. Es inconcebible, pero bueno, es así. Mira, los 70 me dan pie a una pregunta que hizo Andrés MacLean y que yo acá tengo algo, mira lo que tengo. Esta revista Cabildo del año 73, donde el secretario de redacción, bueno, no se ve, a ver si lo podemos ver, era Vicente Mazot, seguramente un adolescente en esa época, y Andrés MacLean, esto es una revista histórica del nacionalismo católico, dice, desde 1975 Mazot comenzó un progresivo alejamiento de los grupos nacionalistas católicos de Cabildo, El Fortín y Micael. Y dice, cuando uno ve que su principal socio es un economista liberal conservador como Agustín Monteverde, uno no puede dejar de notar que su nuevo posicionamiento en el espectro ideológico ha cambiado mucho. ¿Cómo fue ese proceso de mutación o maduración? Necesitaríamos otra charla, pero tengo... ¿Una vivencia, un libro, algún referente académico? Uno va evolucionando, o no, y la evolución no siempre es buena, ni es mala. A veces cambias de ideas, te abrís a nuevos horizontes. Yo tengo algunas de las convicciones que tenía cuando era en la redacción de Cabildo, y otras muchas cosas con las cuales no es tanto que disiento, me parecen absolutamente pasadas de moda, que no tienen sentido, que tuvieron mucho sentido en algún momento, pero que hoy carecen de relevancia. Entonces, y otras no. Entonces, me parece que había mucho que decir. Yo creo que el nacionalismo al cual pertenecí, tengo recuerdos imborrables, mis grandes maestros de los cuales yo más aprendí siguen siendo los mismos. Obviamente, después me habría otros, pero creo que el nacionalismo se terminó convirtiendo en una suerte de secta, de gueto. No lo digo peyorativo. Claro, encerrado en sí mismo, que en definitiva le impidió entender, primero, la razón por la cual terminó siendo uno de los grandes o de los más sonoros fracasos políticos de la República Argentina. Hay que pensar lo que las luminarias intelectuales, por decirlo de alguna manera, los talentos que dio el nacionalismo en la década del 30, del 40, del 50. Y eso, si uno lo traslada al campo político, fueron un cero al as. Ahora, eso hay que explicarlo desde algún lugar. Yo creo que nos inventamos un país que no existía al momento en que lo reivindicábamos. Es decir, tiene sentido hacer revisión de la historia argentina.
a condición de saber que si Rosa fue un gran hombre, Sarmiento también lo fue. Y no es por quedar bien con los dos. Yo puedo tener mi predilección, pero eso no significa que unos son patriotas y los otros son traidores a la patria, que unos representaban la Argentina y otros representaban el coloniaje. Ese tipo de razonamientos tan presentes en la prédica nacionalista, que tenían su sentido en el año 30, porque había que pelear contra un imperio oficial, contra los grandes diarios, contra una verdad, entre comillas, que se había impuesto después de Caseros y que parecía inamovible. La idea de presentar una u otra cosa y de ser muy beligerantes en el estudio de la historia tenía un sentido. Hoy no tiene ningún sentido. Se nos está yendo el tiempo y quería hacerte una pregunta en torno a esto, que me viene a la mente. Un colega tuyo, Venegas Lynch, dice que uno, lo que uno incorpora ideológicamente o académicamente, o lo que uno lee, o lo que uno militó a los 20 años, eso te acompaña a cuestas durante toda tu vida. Uno no se puede despegar de eso. No sé si coincidís. Si vos lo presentás a la cuestión como un núcleo duro del cual jamás podés desembarazarte, creo que no es así. Si a lo que se refiere Venegas es al hecho que determinadas concepciones, convicciones, ideas que tuviste a los 30 años, las podés seguir manteniendo, más allá de que algunas pueden ser importantes y otras no, en eso coincido. Mi caso es este último, sin duda ninguna. Vicente, pasó la hora y Instagram nos corta en cualquier momento. Entonces, para que Instagram te permite las grabaciones 1 hora y después te corta. Entonces, para poder despedirme de vos, porque si no nos va a congelar la imagen y nos corta, te agradezco mucho la paciencia, el tiempo, tu sapiencia, y además que hayas abierto el Instagram ad hoc. Es un gesto que valoro mucho. No, esto último era lógico. Lo que pasa es que te demostré cabalmente que soy un improvisado, indocumentado tecnológico, eso seguro. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que se tuvo el trabajo de mirarnos, ¿no? Bueno, le aclaro. Esto va a estar 24 horas colgado en Instagram, así que lo van a ver mucha más gente que por ahí no lo vio en vivo. Y a partir de mañana va a estar en YouTube y en Prensa Republicana, así que esto ya va a quedar para la posteridad. Así que todos los que nos vieron, gracias, y los que no nos vieron van a tener posibilidad de verlo luego en diferentes plataformas. Así que fuerte abrazo, Vicente, todo mi aprecio y mi admiración, y gracias por tu tiempo. El tuyo, muchas gracias. Hasta luego. Chao.